Muchas gracias. Gracias, Marieta, por la presentación, gracias a Pepe por la invitación y gracias a todos ustedes por la paciencia que les presupongo que tendrán conmigo. Bueno, yo voy a hablar de identidades improbables y aquí en las hojas estas que tienen, junto con algunos ejemplos, no se asusten, no vamos a leer todos los poemas, tienen un breve índice de los distintos epígrafes que va a atravesar esta charla. Voy a hablar primero de un asunto aparentemente prosaico, de los documentos de identidad, pero ya sabe que los documentos de identidad de los poetas siempre tienen algunas debajo de la manga. También voy a hablar de los reflejos y de las reflexiones del sujeto, de los sujetos especulares, a partir de una idea que luego desarrollaré, la poética del escaparate. Voy a hablar también de esos sujetos inexistentes en los que el autor parece ausentarse o desvanecerse de sí mismo para ocupar distintas máscaras, distintos rostros. Y finalmente voy a hablar de los sujetos improbables a partir de ese libro que es Vidas improbables y también relacionarlo con otras ideas sobre la poética del escritor. Bien, sin más dilación voy a empezar a hablar de esos documentos de identidad. Vicente Gallego aseguraba, en un monográfico que la revista Litoral le dedicó a Felipe Benítez Reyes, que el autor no tiene DNI. Se lo vendió al diablo a cambio de sus versos y sus versos lo identifican allá por donde va. Bueno, yo no voy a entrar a discutir una acusación que, de ser cierta, convertiría a Benítez Reyes en un paria a efectos legales, tributarios y hasta estéticos, y no sé si necesariamente en ese orden. Lo que sí estoy seguro es de que tenga o no tenga DNI, Felipe Benítez Reyes tiene que tener ADN, como todo ser humano. Y está claro que en las trazas de esos bucles del código genético está inscrita la enfermedad que ha atravesado todo el siglo XX y que aqueja como una pandemia a la poesía contemporánea. Y esa enfermedad no es otra que la fractura, yo diría que una fractura severa, de la identidad. Es decir, Benítez Reyes se suma a una genealogía de apócrifos, de homónimos y de heterónimos que comparten la ardua y a veces la ingrata tarea de convertir a la persona verbal en personaje poético. Bien, antes de que Gambó enunciara su famoso yo es otro delante del espejo de sus versos adolescentes, ya Lope de Vega había intuido que gracias al bachiller Tomé de Burguillos podía rimar a lo humano y podía rimar a lo divino con una voz de juventud cuando el autor ya se hallaba instalado, francamente instalado, en el arrabal de senectud. Bien, dentro de la poesía contemporánea, en esta distorsión de las identidades, yo creo que hay dos hitos irrenunciables a los que también, además, alude el poeta. El primero, pues, es este señor que tienen aquí en dos vertientes, que es Fernando Pessoa, en vertiente cubista y en vertiente fotográfica. A Fernando Pessoa no se le conoce más defecto que el de esparcir sus potenciales identidades por los cafés de Lisboa. Así, si ustedes leen su poesía, verán que Alberto Caeiro, que Ricardo Reis o que Álvaro de Campos son las piezas que faltan en una autopsicografía, en un poema que es al mismo tiempo una poética, muy citado y a veces muy mal leído, porque siempre se cita el primer verso de la autopsicografía. El poeta es un fingidor, pero no se dice lo que a continuación aparece. Finge tan completamente que llega a sentir dolor, el dolor que en verdad siente. Es decir, que aquí se trataría de creerse las propias mentiras para llegar a convencer al lector. El otro hito, que también lo tienen por partida doble de perfil y de frente, es don Antonio Machado, como ustedes habrán intuido, que a través de Jorge Meneses, de una de sus proyecciones, se encontró un aristón, decía él, una máquina de trovar, y con ese aristón fue componiendo toda una galería de heterónimos. Entre ellos, pues cabe destacar, por supuesto, a Abel Martín y a su aventajado discípulo Juan de Mairena, ese profesor de gimnasia retórica que era asimismo un agente provocador de una infinita misa navideña. Me interesa también señalar otro rasgo de Antonio Machado, de otro texto de Antonio Machado, que son 12 poetas que pudieron existir y que acabaron siendo 17, y entre esos 12 poetas había un fingidor fingido, había un Antonio Machado que decía, don Antonio Machado, que no se debía confundir con el célebre poeta del mismo nombre. Es decir, que estas ideas de los desdoblamientos, de los trampantojos, de los engaños de la identidad, nos tienen acostumbrados desde antiguo y desde moderno los poetas. Y no solo los poetas de vertiente más o menos simbolista, pues si piensan ustedes en los autores sociales, también Rafael Alberti tuvo que echar mano de Juan Panadero para escribir sus coplas urgentes, Gabriel Celaya descubrió que Juan de Leceta era tal vez su mejor compañero de viaje, e incluso Félix Grande se desdobló en Horacio Martín para componer unas apasionadas y apasionantes rubayatas, unos poemas de amor que escribió sobre la plantilla de Omar Khayyam. Bien, más allá de eso, además, tampoco estos disfraces estéticos afectan únicamente a la poesía, sino que afectan a distintos géneros.
Aquí a la izquierda tienen una pequeña ilustración de Pablo Picasso y Josep Torres Campalans. Nada extraño si no fuera por el hecho de que Josep Torres Campalans no existió nunca y no sabemos a quién responde este rostro. Josep Torres Campalans fue un invento que hizo Max Aub en la novela, por llamarlo La Nivola, del mismo nombre, donde en realidad se inventó la vida y la obra de un pintor cubista que pudo ser compañero de Pablo Picasso. Y bueno, la superchería sentó francamente como un tiro en algunos sectores del mundillo artístico y otros, en cambio, pues les pareció la mar de divertida, como suele suceder en estos casos en los que se lleva al extremo la idea del desdoblamiento. Tampoco es una cuestión que viene de antiguo, digo, si leemos la poesía contemporánea, pues veremos que hay un libro fundacional de la otra sentimentalidad, Tristia, que está firmado por un dudoso Álvaro Montero. Y, por ejemplo, en otro sentido, Manuel Vilas no ha dejado ocasión de aparecer en sus propios poemas como personaje principal o como secundario de lujo. Y si transitan ustedes por la poesía europea contemporánea, sin necesidad de ser arqueólogos de la posmodernidad ni historiadores de la recepción literaria, verán ustedes que Zbigniew Herbert, un poeta polaco de nombre y apellido francamente impronunciable, ha creado un alter ego que se llama Don Cogito, que aparece a lo largo de toda su obra, a lo largo de toda su bibliografía, como un desdoblamiento metódico y sentimental. Bien, sean cuales sean las razones que se han aducido para explicar este desdoblamiento, principalmente se ha hablado de dos cosas. Es decir, ¿por qué los poetas utilizan todos estos recursos? Pues, o bien, se ha considerado muchas veces que se debe al pudor a la hora de reflejar las propias emociones, es decir, una especie de vergüenza torera que le ahorra a los lectores el pataleo de la falacia patética y las operaciones, al menos las operaciones retóricas, a corazón abierto, o bien una franca voluntad de reivindicar el cariz netamente ficcional de la expresión poética. Digo que sean cuales sean esas razones, lo que sí que es cierto es que los desdoblamientos mediante los juegos de identidad, el poeta pretende conversar con su tiempo y responder a las dudas que la vida corriente le va formulando. Pues Chas Taylor, que es un estudioso de estos asuntos, en Fuentes del Yo, decía lo siguiente: solo somos yos en la medida en que nos movemos en un cierto espacio de interrogantes. Es decir, la identidad va a aparecer siempre vinculada con la idea de la duda, con la idea del escepticismo. Un escepticismo lógico y ya veremos que ontológico. Bueno, en la segunda sección de esta charla voy a hablar de un sujeto especular y voy a hablar de una especie de poética del escaparate. El autor, en muchos de los poemas, nos convierte en contempladores, nos convierte en voyeurs de una escena que vemos como si la contempláramos a través de la delgada lámina de un escaparate, a través de ese delgado cristal. En un texto, en un artículo que tienen ustedes en el ejemplario, que se titula Escaparates, precisamente está esa idea. Es un texto reciente que publicó el autor en una columna. En la página 2, al principio, dice lo siguiente: un escaparate viene a ser la puesta en escena de una tentación, un diorama de los deseos supletorios, y su fracaso radica en no despertar el ansia de la posesión inmediata. Es curioso que casi todos los negocios tengan escaparate, desde la joyería a la ferretería, porque tan artículo de primera necesidad puede ser una manivela como una gargantilla de platino y esmeraldas, según ande la jerarquía de cada cual en cuestiones de anhelos primarios y, claro está, de bolsillo. Y así vamos por las calles, en fin, entre tentaciones, pasando distraídamente ante objetos huérfanos que nos suplican tras un cristal que nos los llevemos a casa, para encontrar su sentido en el mundo, porque en el fondo se parecen mucho a nosotros. Bien, de acuerdo con esta premisa, el poema Escaparate de Venenos, del libro homónimo, se abre con un verso que vale por dos, por verso y por aforismo, y que dice: el deseo es un modo de pensar. Lo cierto es que el escaparate se vincula con los caprichos del consumo, con la idea de las tentaciones, pero también incluye un corolario que acabará por desplazarse a un emblema, este sí, tradicionalmente poético, que es el emblema de los espejos. Es decir, al igual que los escaparates, los espejos nos plantean una serie de trampas, una serie de engaños. Y, en ese sentido, hay en la obra del autor una serie de emblemas de la fugacidad, de la transitoriedad, que podían ser los antiguos convidados a las últimas fiestas, que pueden ser los cines en ruinas y semiabandonados, que en otras ocasiones son los mapas anacrónicos de la infancia o incluso los dibujos en el agua, y todo ello conduce
a una idea de lo efímero, de lo fugaz, de lo transitorio, que tiene mucho que ver también con la elección del espejo. Por un lado, como decíamos, los espejos nos ilustran sobre la caducidad de la vida y sobre la corrupción de la belleza, pero por otro lado, los espejos también incluyen, al menos en la literatura o en la escritura contemporánea, la idea de una distorsión. Es decir, el reflejo ya no refleja, valga la redundancia, lo que estamos viendo, sino que muchas veces transforma el espejo en espejismo. Fíjense ustedes ya de antiguo que esto en el arte es muy habitual, desde el espejo indiscreto que Van Eyck le colocó al matrimonio Arnolfini a sus espaldas, hasta ese espejo circular y de barbero en el que Parmigianino construyó su autorretrato. Bien, esos espejos, junto con esa idea de la transitoriedad, digo, incluyen también una defensa de la ficcionalidad del carácter de la poesía. En La senda de Pessoa, Benítez Reyes ha afirmado, en La poética para posnovísimos, que en el poema la emoción debe ser fingida y que he pasado de entender la poesía como una confesión a entenderla como un género de ficción. Bien, esa emoción fingida va a generar un profuso comercio de espejos y de espejismos en un trampantojo eterno que nos recuerda a ese espejismo de espejismos que es, por ejemplo, Las Meninas, el famoso cuadro de Velázquez. Bien, la voluntad elegíaca vinculada con estos espejos protagoniza un poema titulado Los espejos, de La mala compañía. Ese poema plantea un juego adivinatorio, un metaforismo germinativo, a partir de la idea de los espejos, y concluye, lo tienen ustedes en la segunda página, he señalado con una marquita los versos que voy a leer, dicen que el tiempo pasa y son ingratos, después de aquellas noches que valen una vida, huelen a mármol lúgubre, y son restos de un mundo que perdimos, de un mundo destrozado que nos mira. Bien, esos espejos quebradizos de Benítez Reyes entroncan con los espejos que se le rompieron a varias damas del siglo XVII. Si leen ustedes a Lope de Vega, a Francisco López de Zárate o a Gabriel Bocángel, descubrirán que el tema de la mujer que se mira en el espejo y a la que de pronto se le rompe ese espejo aparece en muchas ocasiones. Y no se le rompe porque sea más fea que Picio, que supone que si el poeta canta a su enamorada no lo será, sino se le rompe precisamente para mostrar que en esos añicos del espejo se condensa una cristalización, una metáfora del desencanto, del desengaño. En un poema que tiene Gabriel Bocángel, que habla a Celia, que mirándose en un espejo, embebecidamente quiso así su aparente figura y se le quebró, concluye ese poema con unos versos que valen precisamente para expresar esa idea del desencanto. Cristal era no más, ahora empieza a ser espejo desde el desengaño. Es decir, desde esta perspectiva, el carácter destructor del tiempo no lo puede redimir ni siquiera la potencia del arte, ni siquiera la potencia de la pintura, ni siquiera la potencia de la escritura. De nuevo, ese motivo especular va a aparecer en un poema homónimo, también titulado Los espejos, publicado 10 años después del anterior, más o menos, en Escaparate de venenos. En ese poema, los espejos ya no son una mera presencia inerte, sino que contribuyen a conocer, a ser testigos de los miedos, de los enigmas, de las tentaciones del propio sujeto. Más allá de la reflexión sobre las edades del hombre, construida en este caso sobre el pastiche manriqueño, hay dos versos que dicen en qué confuso afán se fue el vivir, que es un errar, la composición ha de interpretarse, sobre todo, como un diálogo desdoblado de un tú impersonal que en realidad esconde un yo enunciativo. Y además, ese tú impersonal utiliza el disfraz que preside la alegoría del poemario. Es decir, Escaparate de venenos significa, en cierto modo, que el sujeto que está enunciando ese libro se presenta a sí mismo como un nigromante que está allí destilando y instilando sus venenos en un particular taller del hechicero. Esa idea de la ficcionalidad y de la transitoriedad, que están unidas en Escaparate de venenos mediante esa idea, se reproduce al final del poema, también titulado Los espejos, que en este caso tienen en la página 3. Los espejos contienen el fluir del tiempo alegre, así que no los mires con fijeza, pues verías el túnel que llega hasta el final de la memoria, allí donde destila sus venenos ese brujo acabado, besánico y sin fe, que ya eres tú. Bien, más allá de esa poética del espejo, nos vamos a encontrar también, en muchas ocasiones, con una poética del espejismo. Y, para ilustrarlo, me referiré brevemente a dos poemas del equipaje abierto, que son Bibelot y El espejismo, que también tienen aquí. Bien. En el primero, en Bibelot, el autor está hablando de lo que tienen en la pantalla, es decir, de esas esferas de cristal en las que, si le damos la vuelta,
pues cae una aparente nieve ficticia sobre una determinada escena y aparece pues una ciudad en miniatura o un pueblo en miniatura. Bien, a partir de ese motivo, el autor señala que agitar el bibelot, agitar esa esfera de cristal, supone, en cierto modo, regresar al pasado, supone mover, agitar también las aguas de la memoria, desempolvarle la peluca al pasado. Es decir, el sujeto que llega a una ciudad ajena, que se reconoce en una habitación de hotel, que va deshaciendo su maleta, está en realidad recreando una escena que pudo haber sucedido en otro tiempo, en un tiempo pretérito. De este modo, la bola de cristal no adivina el futuro, sino que adivina más bien el pasado. Se trataría además de un flashback similar al que tienen aquí representado en un fotograma de la película Ciudadano Kane. No sé si se acuerdan de Ciudadano Kane, la película de Orson Welles empieza precisamente con una esfera de cristal que cae al suelo y a partir de ahí se desencadena toda la película, que es en realidad la reconstrucción de algo. Pues también el poema de Benítez Reyes, al igual que ese flashback de Ciudadano Kane, supone la reconstrucción de un fragmento de vida. Y además, como sabemos que el tiempo se pone peligroso y se vuelve interesante cuando le rompemos la linealidad, precisamente la ruptura de la secuencialidad discursiva, no podemos saber exactamente qué viene temporalmente, qué viene cronológicamente después del otro, pues también precisamente contribuye a añadir su pátina de misterio al poema y a terminar con un corolario desengañado que viene a certificar que cualquier existencia se puede reducir a un simulacro, que cualquier existencia puede reducirse a esa representación miniaturizada que tienen aquí. Este es el cuadro de Parmigianino, del que les hablaba previamente, el autorretrato en espejo convexo, y aquí tiene una litografía de Escher, que también utilizan la imagen del globo, de la poética englobada, para expresar precisamente la circularidad del tiempo. Bueno, pues en estos versos de Bibelot, pues, que lo tienen también en la página 2, se habla de la pequeña bola de cristal con su mundo fingido, su confeti de plata, su imaginaria nieve sentada en el fondo, hasta que agitas la esfera y vuelven a surgir desde la nada la nieve, una ciudad y tu memoria. El otro espejismo del que voy a hablar es el poema que se titula precisamente El espejismo. Me temo que en la imagen de la izquierda aquí no se percibe nada, se tendría que percibir algo. Estaba reproducida la imagen de un cuadro de Magritte que se llama El abrigo de Pascal. Como no se ve, se lo explico brevemente. Pascal iba tranquilamente con su calesa por el puente de Neuilly, en la Francia del siglo XVII, cuando de pronto la calesa se le cayó al Sena y lo siguiente que recuerda Pascal fue que los caballos estaban allí chapoteando en las aguas poco remansadas del Sena y que él salió como por milagro, como por arte de magia, de las aguas de allí. Desde ese momento, Pascal en ese momento escribe febrilmente un memorial y de ese momento la vida de Pascal cambia completamente. Es decir, él que había sido un filósofo polémico, un filósofo que se había metido en cuestiones de política, que se había granjeado de enemigos, se convierte en un filósofo algo así como piadoso, cristiano, que trata de recluirse en la propia imagen de sí mismo. Años después, Magritte recrea esta idea y lo único que reproduce en el cuadro, en ese cuadro que no ven, es un abrigo lleno de jirones, lleno de rotos, lleno de huecos, y nada más. Es decir, el abrigo flota sobre una noche constelada y no sabemos nada más. Es decir, en ese cuadro de Magritte lo que está haciendo es mostrar el tránsito de una personalidad, de ese Pascal I, que era antes de caerse el puente de Neuilly, a otra personalidad, ese Pascal II, que fue después de caerse del puente. Con lo cual, no sabemos quién es Pascal. ¿Con qué Pascal nos quedamos? Pues mejor no nos vamos a quedar con ninguno y así reflejamos la imagen sobre el vacío. Bien, ese espejismo que utiliza Magritte en su cuadro me recuerda al poema El espejismo de Benítez Reyes, porque aquí también hay un puente, y también hay un puente que conecta precisamente con el pasado. El sujeto está también en una noche, está en un puente junto a un río, hay un elemento que no podía aparecer en Pascal, que aquí se aparece, que es un kiosco, y todo ello provoca un sortilegio, provoca una sensación de hechizo, ante la que el autor avanza temeroso, por sujeto, con miedo a que cualquier paso en falso contribuye a desvanecer ese hechizo, contribuye a desvanecer ese sortilegio. Y lo único que percibimos al final de ese espejismo es un río que en vez de ir hacia el futuro, discurre adormecido hacia el pasado, dice el autor. Es decir, un río que invierte su corriente solo por llevar la contraria a Heráclito. Y, por ejemplo, en los versos del espejismo, que tiene la página 3, se habla de esa
construcción de una realidad mediante el arte luciferino de la palabra, mediante ese arte de birlibirloque que es siempre la escritura. Que el kiosco de helados se desmontó en el año 81 y desde entonces nadie va por allí. Nadie se atreve a cruzar ese puente que no existe, ni a mirar ese río imaginario, por miedo a que sus ojos se acostumbren a inventar de la nada un río caudaloso, a levantar con humo un puente desde el cual los transeúntes pudieran saludar su propia imagen reflejada en el río que fluye adormecido hacia el pasado. Bien, esos espejismos y esos espejos parecen encontrar su cristalización definitiva en el último libro que el autor ha publicado hasta la fecha, donde hay las identidades, donde hay un poema que se titula precisamente Aprendizaje del espejo. Y en ese aprendizaje el autor ya no se enfrenta con su propia imagen, sino más bien nos dice con una lectura moral de lo representado. Es decir, el espejo ya no captura ese pasado que se ha ido, ni ese presente a punto de irse, sino que como los relojes adelanta la imagen del futuro, adelanta una imagen del deterioro, de la destrucción futura. En ese sentido, ese espejo que adelanta como los despertadores recuerda a la imagen que tienen aquí, que es una película antigua del retrato de Dorian Gray, como habrán adivinado, y precisamente el retrato supone, al igual que el espejo, la premonición, la perspectiva de esa destrucción futura. En definitiva, lo cierto es que vistos con la suficiente distancia, después de ver este recorrido por los espejos, vemos que el escaparate de la joyería y el expositor de la ferretería no se diferencian tanto como nos parecía. Bueno, pasando de nuevo en un salto, no sé si mortal, y espero que con red, voy a hablar de otro asunto, que son lo que he denominado un sujeto sin, que también podría haber denominado un sujeto 00. Y para hablar de esos sujetos sin, de esos sujetos vacíos, me voy a remitir a una leyenda que no sé si ustedes conocerán, supongo que sí, que es la leyenda del sebastianismo. En 1578, el rey Sebastián de Portugal desapareció en combate. Él estaba luchando en Alcazarquivir, en Marruecos, contra los dos contingentes militares de los aspirantes al trono de Marruecos, y estaba junto a un río que se llama Bueda el Macacín o algo similar, que traducido sería río de la podredumbre, es decir, estaba en un pudridero literal y metafórico, y en esa batalla el rey Sebastián simplemente se perdió su pista allí en el combate. Todo ello, además adelantado por ciertas ideas que defendían una idea del nacionalismo portugués, llevaron a crear el emblema, la figura legendaria de que el rey no estaba muerto, estaba de parranda, es decir, que el rey volvería en cualquier momento de esa batalla y volvería a ocupar el trono. Bien, todo esto sucedía así en 1578, unos años después aparece por la corte un pastelero, el pastelero de Madrigal, conocido así para la historia, Gabriel de Espinosa. Y ese hombre dice que él es el rey Sebastián en carne, en hueso, no sabemos si de santo, y desde luego en masa corporal. Entonces, a partir de esa presencia, y además también auspiciado por un fraile agustino, por Miguel de los Santos, que había sido confesor en la corte de Sebastián I, se crea todo un embrollo acerca de si este Gabriel de Espinosa era o no el tal rey Sebastián. Al final, el rey Felipe II cortó por la tangente con este asunto y en 1595 el pastelero y el fraile, los dos, acabaron pendiendo de la horca después de sufrir además alguna serie de truculencias que incluyen desmembramientos y que no conviene explicar aquí. Bien, el caso, más allá de esta leyenda histórica, es que desde entonces se habla del sebastianismo como la idea de estas figuras guadianescas que aparecen y desaparecen a lo largo de la historia. Por ejemplo, otro caso paradigmático sería este que tienen aquí, el de Elvis Presley, el otro rey, en este caso del rock, que también de vez en cuando es avistado aquí o allá después de haber desaparecido de la faz de este mundo. Y el sebastianismo funciona también en un sentido, digamos, estético, en la medida en que permite afianzar ciertas certezas en un mundo que, como he dicho antes, predomina cierto escepticismo lógico y ontológico. También Benítez Reyes utiliza a veces ese trampantojo en sus poemas y la identidad del autor aparece suplantada por la identidad de un perfecto socias, de un doble perfecto, en el que se diluye en cierto modo la propia identidad, la propia subjetividad lírica. Así, por ejemplo, veríamos que el autor
trata de situarse a medio camino entre el síndrome de Diógenes, es decir, esa maleta, ese baúl, donde todo escritor contemporáneo encierra sus mitologías particulares, y el síndrome de Estocolmo, en el que el sujeto en cada momento puede ser secuestrado por el personaje, por la identidad que en ese momento encarna. Esto se ve bien en algunos poemas en los que el autor parece ausentarse de sí mismo para ocupar distintas máscaras históricas, a veces a través del monólogo dramático y a veces simplemente a través de una semblanza lírica. Así, por ejemplo, lo vemos en un poema que también tienen aquí, que se llama Sebastian Melmoth. Bien, este que tiene en la pantalla es Oscar Wilde, y Oscar Wilde y Sebastian Melmoth son la misma persona. Es decir, en los últimos años de su vida, después de haber estado en la cárcel de Reading y de haber sido el preso número C33, pues Oscar Wilde sale de la cárcel, se instala en Francia, en el París decadente y amarillo del fin de siglo, del otro fin de siglo, y se convierte en una especie de espectro de sí mismo, es decir, en una figura que vaga por los poemas y que se parece más, recordando de nuevo también la escena anterior, a Dorian Gray que al propio Oscar Wilde. Esa idea sobre el fracaso de una vida consagrada a la belleza, consagrada al arte, es la idea que preside este poema. Sebastian Melmoth, que rinde homenaje a Oscar Wilde y a esa proyección futura de Oscar Wilde. Lo tiene en la página 4. Sebastian Melmoth. Aquí sí lo voy a leer entero, es un poema breve. ¿El arte de qué sirve? ¿Qué más da? Todo, absolutamente todo, tiene en la vida un precio. Yo lo he pagado bien. Cambié mi soledad por la quincalla del éxito, la fama y el escándalo. De nada me ha valido. Hoy, viejo y destartalado, maquillado y borracho, yo, el rey de la vida, me encuentro, como todos los mortales, solo en las antesalas del infierno. Bien, ese escenario de la desaparición aparece también, especialmente, en el último libro de Benítez Reyes. En las identidades nos vamos a encontrar con varias escenografías de esas desapariciones sebastianescas. Así, por ejemplo, en el poema Palacio de San Petersburgo nos habla de la figura de otra de las desaparecidas habituales, de Anastasia Romanov, de la hija de los zares rusos, y es un cuento que entronca, es un poema que entronca por un lado con la suntuosidad de una película como El arca rusa de Alexander Sokurov y por otro lado con la brillantez irónica que Carlos Marchal tenía en un cuento que aparece en Los otros de uno mismo y que se llama Rasputín, el enigma del místico depravado. Bueno, pues esa escena de San Petersburgo decadente, delicuescente, aparece también aquí. Y en ese libro también nos encontramos con una serie de ausencias pasadas y presentes. Hay un poema de homenaje a Lisboa y a Pessoa, que en realidad supone casi un manual de cómo ser Pessoa, del mismo modo que en la película de Spike Jonze se proponía una hipótesis sobre cómo ser John Malkovich. Y junto con ese desfile de heterónimos pasados, también encontramos en los poemas de las identidades algunos desdoblamientos, algunas fracturas mucho más trágicas. Y, por ejemplo, me refiero al poema Playa de Rota, octubre de 2003, que es la crónica de un naufragio de una patera con inmigrantes anónimos, y aquí también hay una cancelación de la identidad. Y esa cancelación de la identidad se manifiesta en los versos: se desconoce su identidad, serán enterrados con un número. Es decir, se constata también aquí una determinación crítica más atenta a las fluctuaciones de la propia conciencia que a cualquier consigna programática. Bien, no, ese poema no lo tienen aquí. Digo, el que voy a comentar ahora sí. No podía faltar en las identidades un homenaje, y vuelvo a esta diapositiva, al origen de todo esto, es decir, al sebastianismo. Y ese poema es el poema que se titula precisamente Alcazarquivir y que constituye un homenaje a una tercera persona, es decir, no al rey Sebastián ni a los reyes, que para la historia acaban siendo anónimos, que aspiraban al trono de Marruecos, sino otra persona que luchó y murió en Alcazarquivir y que es el poeta Francisco de Aldana. Ya saben, tras tanto andar muriendo, pues al final acabó muriendo en Alcazarquivir. Bien, en ese poema, que es un homenaje conjunto a la ciudad marroquí y a la figura de Aldana, aparecen algunas referencias intertextuales a los versos del autor. Pues, por ejemplo, por bien celeste un dulce mal sufriendo, o el colofón del poema, la gente, el mundo, el tiempo y la fortuna, que es a su vez el colofón de un poema encomiástico dedicado al rey don Felipe, nuestro Señor. Bien, en el poema de este otro Felipe, de Felipe Benítez Reyes, lo que encontramos es que Aldana representa los yoes enfrentados de un autor que por un lado encarna
la búsqueda incesante del paraíso, que él además cifraba en el Nuevo Mundo, en la conquista de América, y por otra parte una ciega determinación suicida de desaparición en la nada, que va a acabar representada, emblematizada, precisamente en la batalla de Alcázarquivir. Esas dos figuras de Aldana acaban convertidas en el poema en la metáfora de un delirio heroico de un personaje que acabará borrado del mapa de la literatura y convertido simplemente en metáfora, en alegoría de una ciudad lejana y del prestigio eufónico de las sílabas que encarnan la ciudad de Alcázarquivir. Es decir, de alguna manera, en ese poema, el olor acre de ese pudridero pasado se ha convertido en, pues después de despojar de toda la quincalla de la gloria, del éxito, se ha convertido en el presente en una imagen de la mediocridad. Es decir, hemos sustituido esa gloria que no conduce a nada, que conduce a la destrucción, por la indiferencia de quien se pasea por esas calles anónimas. Y en la página 4 también he señalado los últimos versos de este poema. Agua estancada en la calle de arena, farolas que se apagan y se encienden, Alcázarquivir sostenida tan solo por su nombre, por su cascada de sílabas duras, ante la realidad de hoy y el ensueño de ayer, ante la noche áspera del visitante, que recorre a lo suyo una calle de arena, la gente, el mundo, el tiempo y la fortuna. Bien, voy a centrarme, ya por último, en otra serie de proyecciones polémicas e improbables de Benítez Reyes. Los años 80 y 90, sabrán ustedes, si han estudiado las trifulcas poéticas de los últimos años, alumbraron varios frentes polémicos y casi todos ellos estuvieron protagonizados, por activa o por pasiva, por la llamada poesía de la experiencia, contra la que se alzaron, a su vez, varias voces habidas por singulares, peculiares o meramente excéntricas. En ese campo de batalla, Felipe Benítez Reyes actuó en la línea de otros autores como García Montero, como Carlos Marsal o como Vicente Gallego, quienes defendían una idea de la poesía vinculada a conceptos como los de tradición, utilidad o normalidad o complicidad. Bien, en la perspectiva peculiar de Benítez Reyes en ese enfrentamiento es que realizó su defensa y su ocasional ataque mediante un frente imprevisto, que era el sempiterno sentido del humor, la sempiterna ironía y el ocasional sarcasmo. Es decir, el autor supo arrimar el asco a su perspectiva teórica, pero sin desdibujarse la sonrisa, muy lejos de la acritud que mostraban otros participantes en esa contienda. Algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, serían las declaraciones que abren Paraísos Inmundos, que un poeta se considera a sí mismo un depositario y transmisor de conocimientos nunca vistos ni oídos, de fuegos sagrados y abracadabras líricos, es ya cosa de tomar a broma. O un poquito más allá, todavía esto no lo tiene en la página, luego los siguientes ejemplos sí. Poesía de la experiencia quizá no sea sino escribir poesía, considerando tímidamente que tal vez Luis Cernudo o T.S. Eliot lo hicieron un poco mejor que Juan Larrea o que Porcelana. Bien, puesto a rizar el rizoma de la impostura literaria, Felipe Benítez Reyes se presentó a sí mismo nada menos que como una víctima contrita de un delito de lesa experiencialidad, que además no tenía ningún miramiento a la hora de delatar a sus más conspicuos colaboradores y compinches. Así lo hizo en un artículo que se llamaba Confesiones de un poeta de la experiencia arrepentido, y que este sí tiene en la página 5, con unos márgenes casi imposibles o improbables: he sido un poeta de la experiencia, es decir, un tipo sin escrúpulos, un mediopelo literario protegido por el poder socialista, un intrigante sin conciencia humanitaria, un síndico del crimen poético y un coleccionista de subvenciones. Lo reconozco, me avergüenzo, me arrepiento. Bueno, ese efecto claramente paródico, esa voluntad de burla disolvente, se localiza, o el origen de todo ello se localiza en una antología que tienen aquí y que se titula El sindicato del crimen. Se trata de una antología escrita por un hipotético Eligio Rabanera, que es máscara de Benítez Reyes, y en la que el autor se hace eco, como había hecho, como hará después también en ese otro texto, de las críticas vertidas por los opositores, por los detractores, a la corriente hegemónica o a la corriente dominante. Lo peculiar de esa antología es que además esas críticas se hacen manejando la jerga teórica y a veces también retóricamente imposible que utilizaban esos opositores a la poesía de la experiencia.
Y, por ejemplo, una de las frases que ilustraban ese prólogo la tienen también aquí. Para terminar, ofreceremos las que a nuestro juicio son las características propias e impersonales del poeta dominante. Practicar la base endecasilábica inmovilista con metáfora del poder establecido. No tener afanes regeneracionistas. Practicar la promiscuidad sexual. No ser buena persona. Enviar regalos por Navidad a la crítica. Bien. Lo cierto es que el Sindicato del Crimen es una antología muy peculiar, porque como antología reúne autores reales. Es decir, los autores que aparecen en esa antología son poetas de la experiencia auténticos que están representados por un poema más o menos significativo de esa corriente. Pero todo el paratexto, es decir, todo aquello que no es la propia antología, tiene un evidente carácter de burla. Desde los propios datos editoriales del libro, pues está supuestamente publicado en Argamasilla por la editorial Laguna, sabemos que está publicado en realidad en Sevilla, Granada por Renacimiento Comares, hasta la propia imagen de la cubierta, esa rosa ensangrentada que remite a la iconografía de Don Vito Corleone en El Padrino. Y si seguimos analizando esa antología, vemos también que los derechos editoriales, que el copyright y que el colofón son también una tremenda burla. Por ejemplo, los derechos corresponderían a las herederas y a los viudos del sindicato, de ese supuesto sindicato del crimen, y los derechos del prólogo, del prologuista Eligio Rabanera, corresponderían a los herederos también de Eligio Rabanera, porque se nos aclara al final del prólogo, Eligio Rabanera no sobrevivió a esa antología criminal y su cuerpo ametrallado fue visto flotando por las aguas del río Esgueva, que no por casualidad pasa, como el Pisuerga, por Valladolid. Bien, todo ello tiene que ver con Vidas Improbables, porque yo creo que en realidad Vidas Improbables hay que leerlo a la luz de estos otros artefactos críticos. Es decir, esta vez por la vía de los hechos poéticos, el autor trata también de defender todas las poéticas, todos los estilos, todos los lenguajes creativos que caben en la poesía de la experiencia. Yo creo que sobre Vidas Improbables pesa un cierto malentendido. Habitualmente se ha considerado un libro menor o un ejercicio de retórico, pese a que el libro obtuviese el Premio Nacional y el Premio de la Crítica. También el propio autor lo excluyó de algunas de las ediciones de la poesía completa, pero en 2009 sacó una edición más aumentada que corregida de ese libro, con lo cual se ha generado una cierta duda sobre qué lugar ocuparía Vidas Poéticas en el universo literario, en la galaxia estética de Felipe Benítez Reyes. Yo creo que sobre el libro pesa un prejuicio muy similar al que Araceli Lavedra, otra estudiosa de la poesía contemporánea, denunciaba a menudo a propósito de una novela, esta vez de Benítez Reyes, de Mercado de Espejismos. Y ese malentendido no sería otro que el de confundir el envoltorio con el regalo. Es decir, leer Vidas Improbables exclusivamente como un libro paródico, como una reescritura de textos a los que el autor da su capa de segunda mano o su peculiar toque de gracia, es, yo creo, hacer una lectura reductora de un libro que en realidad supone toda una poética sobre la identidad. Es decir, manifiesta qué lugar puede tener el sujeto poético en un mundo desyoizado, en un mundo carente de centro de gravedad, al que parece que le hemos quitado todas las certezas y hemos sustituido el pavimento por un suelo móvil, tambaleante, en el que en cualquier momento podemos caernos al abismo. Es decir, yo creo que el virtuosismo de ese libro consiste precisamente en un proceso que ya venía gestándose tiempo atrás y que era el resultado de sustituir la melancolía o la nostalgia de antaño por la idea de la perplejidad o de la extrañeza ante el presente. Es decir, la voz poética aquí se diluye en la efervescencia del mundo y al mismo tiempo la cercanía confesional, a veces también creativamente impostada, se sustituye, en este caso, por una cierta distancia metapoética que en apariencia no parece tal. Es decir, si a veces la cercanía era aparentemente más cercana de lo que era, aquí la distancia es aparentemente más lejana de lo que es. Esa ironía también se va a extender no solo a los textos del libro, sino al paratexto, a las reseñas biobibliográficas de las personas convocadas en ese libro. Son 11 nombres a los que en su reedición se han añadido 19 textos y 5 nuevos poetas, y en esos distintos sujetos además se ven amparados por una cita final de Juan de Mairena. La cita final de Juan de Mairena dice: ¿pensáis, añadía Mairena, que un hombre no puede llevar dentro de sí más de un poeta? Lo difícil sería lo contrario, que no llevase más de uno. A partir de esa cita, cabría plantear también que Vidas Improbables tal vez no sea sino la misa nabil de una única persona, es decir, de un único Benítez Reyes que plantea
una serie de proyecciones apócrifas a partir de su propia construcción literaria. Sea como fuere, tanto si enfatizamos el correlato autorial del libro, como si concedemos derecho de autonomía a sus proyecciones especulares, lo cierto es que yo creo que en este libro está contenido en buena medida el modelo estético de Felipe Benítez Reyes. Más allá de las similitudes con las vidas imaginarias de Marcel Schwab, con los habitantes espectrales de Spoon River de Edgar Lee Masters, o incluso con los infames inventariados narrativamente por Borges o por Bolaño, yo creo que en este libro hay que centrarse. Cada sujeto, cada vida improbable requiere una atención individualizada. Y por más que uno tenga cierta predilección por los rotundos endecasílabos de Servando Montes, por los exotismos discontinuos de Amitaló, por las canciones francamente lumpen de Paul Rinkel, la figura clave, yo creo, para entender el proyecto estético de Vidas improbables es Pablo Arana. Pablo Arana aparece subtitulado como poeta de la experiencia y, nacido en 1965, va a acabar integrándose en las filas líquidas de esa poesía de la experiencia por una serie de razones que también tiene aquí en la página 5. Es un extracto de la bibliografía de Pablo Arana en Vidas improbables. Es decir, formó parte en la corriente uniforme de la llamada poesía de la experiencia, esa plaga endecasilábica fomentada por el entramado socialista. Nos atrevemos a sospechar que tal giro no respondió a ningún tipo de exigencia espiritual, sino más bien a razones de política literaria. Éxito fácil, acceso a casas editoriales y a revistas afines a la tendencia dominante, prebendas oficiales, viajes al extranjero, asistencia a congresos, premios amañados y promiscuidad sexual. Se diría, por tanto, que esa reseña bibliográfica la ha elaborado el hijo de Rabanera desde su ultratumba después de la antología El sindicato del crimen, o ese Felipe Benítez Reyes es futuro, traidor, confeso y mártir de las confesiones de un poeta de la experiencia arrepentido. Con lo cual, aquí también se integra un rasgo de superchería literaria que el propio autor había utilizado a menudo cuando hablaba de la crítica de la poesía de la experiencia y sobre la poesía de la experiencia. Pero además, si nos centramos en las composiciones de Pablo Arana, es decir, en los poemas que aparecen en Vidas improbables, vemos que también hay una conexión y una conversación amena con los temas principales en la poesía de Benítez Reyes. Por ejemplo, así sucede en el poema que se titula Los periódicos hablan de Scottie Fitzgerald, protagonizado por uno de los sospechosos habituales en el autor, que es el escritor americano Francis Scott Fitzgerald, al que tienen aquí, y aquí tiene una escena del infame remake del Gran Gatsby, que se ha perpetrado recientemente, pero bueno, que me interesa precisamente por la escena de ese coche en movimiento. Bien, ese Francis Scott Fitzgerald ya había aparecido en un poema de La mala compañía titulado sucintamente FSF, es decir, las iniciales del autor. Como muchos poemas de ese libro, ese poema se planteaba como una adivinanza literaria, como un traveling visual por las obsesiones, por los lugares, por los personajes clave en la vida del autor, y al final se concluía con el desvelamiento de la identidad. Es decir, esos detalles lo tiene en la página 5, al final de FSF. Esos detalles, de forma casual, traen al recuerdo el nombre de Francis Scott Fitzgerald, ángel a sueldo, extraño en el paraíso. ¿Qué diferencias tiene el poema de Pablo Arana con FSF? Bueno, pues en primer lugar, invierte la estructura del poema. Es decir, aquí ya no hay una adivinanza literaria a la que llegamos al final de la reflexión, sino una premisa que está esbozada en el título, es decir, la identidad de Scott Fitzgerald aparece en el título, y todo el poema permite desplegar una reflexión existencial que además aborda uno de los temas predilectos en la obra de Benítez Reyes, que es la dignidad del fracaso. Es decir, la redención que tienen los altos empeños, no por el éxito o por la victoria, sino precisamente porque una gran derrota a veces es mejor que una victoria pírrica. Y, de algún modo, este poema va a reflejar también esta idea. Leo desde la segunda estrofa, en la página 5. Es curioso comprobar que el destino de un hombre se ajusta en realidad a un catálogo escueto de bagatelas, que una vida, su gloria, su rutina y su fracaso. Fíjense que estos tres versos recuerdan también a los de Alcázar-Quibir, a los versos finales del capitán Aldana. Puede caber sin más en unas líneas de periódico. El tiempo deduce a trazos gruesos, es verdad la existencia. La prensa, en fin, habla hoy de Scotty. En un auto de aspecto deportivo se pasea su atildado fantasma por las caras de la noticia. En un auto de aspecto deportivo, al otro lado del espejo roto. Bien, Pablo Arana podría ser, por tanto, el alter ego definitivo de Benítez Reyes, simétrico
al Antonio Machado que ese otro Antonio Machado introdujo en su galería de autores inexistentes. Más resabiado, más escéptico y más vergonzoso que Machado, en suma, más posmoderno, Benítez Reyes no permite que se produzca una identificación excesiva entre ambos. Ni se llaman igual, ni nacieron en el mismo momento, ni sus biografías se corresponden lo más mínimo. Pero lo que sí resulta llamativo es que la presencia de Pablo Arana otorga congruencia, otorga coherencia al libro. Es decir, más allá de la finalidad de reírse de sí mismo con una saludable actitud escéptica, Pablo Arana permite explicar el proyecto de escritura de Benítez Reyes como toda una reafirmación estética de todas las claves literarias, de todos los lenguajes poéticos posibles dentro de la poesía de la experiencia. Es decir, la poesía de la experiencia sería el hiperónimo dentro del cual cabe una relectura completa de la tradición, un recorrido por toda la tradición literaria, que es, sin duda, lo que propone, al menos por la tradición contemporánea, que es, sin duda, lo que propone Vidas Improbables. De este modo, más allá del ejercicio literario, yo diría que en Vidas Improbables hay una clara voluntad de reafirmación estética y de juegos con las voces, de juegos con la modulación de la propia voz poética en distintas voces. Bien, termino ya enseguida. En su artículo Un castillo confortable, publicado en ese número homenaje de la revista Litoral, Ecuación de Tiempo, Benítez Reyes caracterizaba la escritura de la forma siguiente, como la firma de un compromiso literario a perpetuidad con uno mismo, con las palabras heredadas, con las minuciosas fantasmagorías de la realidad y con los arabescos escurridizos del pensamiento. Bien, en ese contrato literario subyacía una cláusula escrita con la letra pequeña de los pactos fáusticos, de los pactos endiablados. Y esa letra pequeña no era otra que la idea de que el compromiso literario era un compromiso a perpetuidad, o en términos comerciales y muy habituales, que el compromiso era un compromiso de permanencia. Frente a esa voluntad de fijar la propia identidad, de fijar las contradicciones que definen cualquier existencia, como decía García Montero a propósito de la obra del autor, lo cierto es que el hablante suele presentarse casi siempre como un blanco móvil, escurridizo, difícil de encontrar. A veces se disuelve en la primera persona del plural, por ejemplo en el arte poética de La misma luna, reflejados y errantes de nosotros, y a veces le aplica la ley de fugas al mismísimo lector, y así sucede, por ejemplo, en el final de Las identidades. ¿Quién dice permanencia? Tú roza el espejismo y sigue huyendo. Aconseja el final. Bien, en una época que ha despedido a los héroes de una pieza y a las subjetividades de bulto redondo, las distintas máscaras e identidades con las que Benítez Reyes aparece en el gran teatro del mundo son las únicas que nos pueden todavía aportar una somera idea, una remota idea de qué es la identidad. Y es que frente al muy castizo y muy hispánico, por otra parte, usted no sabe quién soy yo, Benítez Reyes opone una respuesta netamente postmoderna y una alternativa mucho más constructiva, que sería encogerse de hombros y decirle, vaya usted a saber. O, como el propio Benítez Reyes ha dicho recientemente en un artículo, en una colección de aforismos, ante cualquier controversia, una argumentación sencilla. Allá, yo. Bueno, pues muchas gracias por su paciencia y por su atención.